Yo tengo que aprovecharte, Eduardo. Hay que chismear. No, chismear no. Comentar. Perdón, rectificar datos. No, tampoco voy a rectificar datos. Ok. No. Yo no soy conocida como una persona chismosa. No. Yo soy conocida como una persona con avidez de información. Come boca. No, come boca curiosa, sí, pero chismosa no es lo mismo. Curiosa, Ella es experta comiendo boca, déjate de eso. Sí, yo como boca. Ella tiene un PhD en comer boca. No. Sobre todo en los aeropuertos, ella es de la que lee labios. Sí, Y tú le vas a hablar y te dice, espérate, No, que ella está leyendo labios. Y le creamos unos guiones de vida a la gente. Mira, esta llegó y se dejó y no sé quién, y entonces no dieron el trabajo. Perdón, mira. No. Esto ya con más formalidad, porque se trata de un tema de Estado. La situación de la princesa de Gales es un tema de Estado. Es un tema de Estado. La monarquía en Inglaterra es y la más, que lidera. Y más esa monarquía. Esa monarquía lidera la parte económica, turismo, imagen de país. Es una marca país. O sea, cualquier tipo de ruido que hacen impactan la misma imagen de. Y sobre todo ahora la pregunta y Kate Middleton que tiene un gran peso. La pregunta Eduardo, ¿qué pasa que esa gente no logra salirse del remolino? Bueno, porque no se pueden salir del remolino, Lo que pasa es que cuando estás en un spotlight, Eduardo estás en Balcácer. un nivel de posicionamiento que tienes ellos. Y viviendo en un mundo cambiante, hiperconectado, donde todos nos sentimos empoderados y podemos opinar y no opinar, todavía estás en un mundo más transparente. O sea, ellos deben de todavía cuidar mucho más palabras, comportamientos, fotos en donde van. O sea, porque tu vida completa es una actividad pública, es pública para todo el mundo. Es que eres un bien del Estado. Y se espera un comportamiento. Porque cuando vean The Crown, La Corona, la serie... Hay un capítulo muy bueno de la última temporada donde la reina le dicen que tiene que parecerse mal al pueblo y dice ella, no, yo tengo que siempre ser ese aspiracional que ellos no puedan tener. Cuando tú entras en ese mundo de ser ese aspiracional, tú tienes que tener unos comportamientos, unos estándares que se esperan. Por eso has visto monarquías como la misma inglesa o la española, donde han tenido que separarse de ciertos miembros de la familia. Exacto. Sí. La de España tuvo que... de su padre, señores, y de sus hermanos. O sea, el rey ha logrado posicionarse y ha logrado ir saliendo poco a poco, pero Felipe ha tenido que poner distancia, el rey Felipe, perdón, ha tenido que poner distancia con su hermana por un escándalo de temas impositivos, y su padre, con el padre por temas de múltiples temas, y son figuras que en el pasado, aunque se le agradecen muchos roles que han tenido, hoy ya esos roles o esos comportamientos no son aceptados. Y eso es lo que está pasando a esta corona. Y en el caso esta de... corona, dése cuenta que el actual rey, fíjense todo lo polémico que fue en los últimos 40, 50 primero, años. y que no es querido tampoco. Adicional. Cuando eres polémico y haces daño a una figura como lo era Lady Di, usted ¿Una es... mártir? Tiene una marca para siempre. Usted es pro-Cristo. Tiene una letra escarlata. Lady era una imagen de un país. Era una imagen de un país. Por eso tienen que hacerle un entierro como un dignatario, como miembro de la realeza, aunque ya estaba fuera ya de ese organigrama. Y que la reina estaba en contra de hacerle un entierro diplomático. Pero hubo, por presión de la misma ciudadanía, el poder está en el pueblo, la obligaron. Entonces... debieron aprovechar ese momento o esa inflación o ese momento de quiebre como para poder diseñar cuál es el siguiente paso. Porque hoy las monarquías, no solamente la inglesa, es en todas partes del mundo, están muy retadas. Se le está cuestionando mucho esos lujos, se le está cuestionando mucho esa falta de conciencia social en algunos momentos, se les cuestiona comportamientos. Entonces están en como foco que tengo yo en la cabeza ahora mismo, o sea, estás en un spotlight todo el tiempo, entonces se exige un comportamiento, rendir unos resultados, comportarte de una forma. Entonces, por eso es tan extraño que se desaparece la esposa consorte del príncipe de Gales, no es la duquesa de otro nivel o otro eso, no. Tú estás hablando después del rey, la esposa del heredero al trono. Exactamente, que va a ser reina. O sea, tú estás hablando de alguien de primer nivel, sale del circuito público y sin una versión oficial. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo construye una narrativa. En un país donde los periódicos sensacionalistas son rey,
donde la prensa es muy, muy crítica con sus líderes, comienzan a tener sus propias conclusiones, sus propias historias, su propia narrativa, y de Palacio no pasan un mensaje. Y cuando aparece una foto retocada y dice que la hizo ella, tú te cuesta un poquito. Nosotros sí, que somos del pueblo llano. Pero fotógrafos expertos aseguran que no. Pero también hay que decir una cosa, fotógrafos, que allá claro, la prensa, los tabloides se han puesto de acuerdo, porque todos están al mismo tono al respecto. Y lo que yo comentaba en el segmento de Francisco, o sea, hay gente que se ha dedicado literalmente a ver todas las fotografías que existen, y ha sido la población, entre comillas, los que han descubierto esta cara pega aquí, y la sacaron de aquí y la buscaron de allá. Supuestamente sí, que es un montaje. Pasa es que la todo foto hoy es un dejamos montaje. una huella digital. Todo es ahora mismo. Entonces, y ya no hay que hacer muchas cosas, no es que hace falta un periódico. Pero la inteligencia artificial, señores. Ya te dice dónde está. Tú te metes, ahora mismo Cosmopolitan, la última portada de Cosmopolitan, la hicieron en 20 segundos. Alimentaron a una IA, a una inteligencia artificial, y le tiró como 6 opciones. ¿Ya? En 20 segundos. Entonces tú tiras a la IA, búscame la foto de esto, y te va a tirar el patrón, te hace tendencias. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Y qué han hecho? Te han sacado y dice, esa foto se la tiró ella oye, en la playa de no sé qué hace 3 veranos. En España están haciendo una comparación de ella con Lady Di. Desde los panties que se le... O sea, literalmente... Una vez que se le vieron los panties saliendo de un carro. Uh-huh. De la ropa que tenía puesta cuando salió del hospital. Era de lunares. Una verde, la otra era azul. De los aretes que ella tenía puestos en no sé qué momento, que eran los aretes de la princesa Diana. De el posado cuando se comprometieron. Y ella utiliza el anillo de compromiso de la princesa Diana. Cuando salieron a presentar al primogénito, o sea, le están haciendo, lo que están haciendo es una comparación que persigue llegar a la conclusión de que esta muchacha tiene un trastorno mental igual que el trastorno. Si vieron de la serie, y vuelvo, no trabajo en Netflix ni nada, pero vean The Crown. Esta chica, estudiante muy buena de una universidad muy prestigiosa en Inglaterra, la madre la incita a que preparó para Entonces, eso. ¿qué pasó? Esta chica tenía su cuarto de las fotos de su esposo, de la corona, o sea, la mentalizó de una forma. Y para entrar a ese mundo usted tiene que estar mentalizado. El príncipe azul. Porque Lady Diana lo que sufre, o por lo que he leído y por todo lo que hemos visto, sufre un choque muy grande por ser una persona que era maestra de un colegio con 18, 19 una vida años, muy tranquila. Era de una familia real, porque tenía títulos nobiliarios, pero no de ese nivel. Y pasa a ser la esposa del futuro rey de Inglaterra. Pero o sea, pasa que ahí mismo en la serie te dice que ella, cuando le hablaron del matrimonio, ella ni siquiera miró a ningún otro templo, porque ella tenía claro que ella se casaría en la bahía de Westminster. Entonces, finalmente... Esas obsesiones muchas veces causan... pero también pasó con ella, que es parte de la comparación. O sea, la mamá de Kate Middleton la crió eran gente de una posición, eran aristócratas, y la crió colocándola siempre en posición donde el príncipe pudiera verla siempre. Siempre. Zoila la inscribió, ella quería ir a otra universidad, a estudiar otra cosa. Como el príncipe tomó un año sabático por los temas de la muerte de su madre, la madre de esta joven la manda a hacer un tour de un año sabático también y la convence de inscribirse en la misma universidad donde estaba el príncipe, aunque ella quería otra. Se le entregó. Entonces fue un proceso que, bueno, nada, a mí lo que me da pena es una chica joven, es alguien que uno siempre tiene la esperanza de que sea un nuevo liderazgo, de que haya otro estilo de liderazgo, otro tipo de ejemplo. Si hubiera sido Harry. Sí. Ok. Se trata esto, Chanel Liranzo. Se trata esto, Chanel Liranzo y Eduardo Valcárcel.
de un experimento social. Ella yo creo que se pudiera hacer un experimento social. Se trata de un experimento social. No, ellos no son tan creativos. Perdón. Se trata de un experimento social. Usted, que es el experto Eduardo Balcácer. No, Chanel, vamos a dejar que Chanel le diga, a ver. Mira, ellos no fluyen así. Usted es el experto en imagen. Usted es el experto en imagen. Ahora, hay unos caminos que se han tomado. Chanel irá en su abogado. Muchas gracias nuevamente. Perdón, por nosotros estamos haciendo, disculpa la interrupción, nosotros estamos haciendo esta observación no desde el mundo de la crónica rosa. No, para nada. No, esto no es un tema de crónica rosa, esto es un tema de establishment, porque esta es la futura reina de Inglaterra. No es un tema de Estado, tú lo dijiste muy claro. Es un tema de Estado, no es un tema de crónica rosa, ni es un tema de chisme, no, es un tema de Estado. Y no logran salirse del embrollo, porque la verdad es que cada vez que intentan decir algo o sin decir me presento, lo que hacen es ponerle más presión al remolino. Es que es muy cuesta arriba tú decir que a lo mejor esta chica está pasando por una crisis nerviosa. No se espera que un miembro de la realeza esté en eso. Entonces, tienes que tener siempre la narrativa, la lideras tú. En un país sobre todo como Inglaterra, con esta prensa tan fuerte, con un mundo como el que estamos viviendo, tú tienes que controlar la narrativa. Tú tienes que decir la versión para que sea la versión que se discuta y sea la versión que esté en el imaginario público. Hoy en el imaginario público, la versión es todas las que hemos estado hablando. ¿Tú sabes cuándo nosotros dimos un giro hacia allá? Con la enfermedad del doctor Peña Gómez. ¿Tú te acuerdas que, hasta tanto siempre fue especulativo lo que ocurría con nuestros políticos y con nuestros líderes, hasta la enfermedad del doctor Peña Gómez? Con la enfermedad del doctor Peña Gómez siempre hubo un parte médico. Entonces, ¿qué hacía eso? No había espacio para especulación. Tú te debes, cuando eres figura pública, tú te debes a esa opinión pública o a esa sociedad. Ahora mismo en Estados Unidos acaban de darle un boche bien feo a un alto mando militar por ocultar un cáncer de próstata. Así. Y él lo tomó, como cualquier hombre lo hubiéramos tomado, hay personas que somos más reservados que otras, él le anuncian el cáncer de próstata y él dice, bueno, como es tratable, lo voy a tratar yo. Pero usted no toma en consideración que usted es jefe de la defensa de un país. Y no de cualquier país, sino de Estados Unidos. Con la agravante de toda la crisis con Putin, Ucrania, el Medio Oriente, Corea, etcétera. China. Entonces, le han descubierto esto y el tipo ha tenido que salir a pedir excusas públicamente, una rueda de prensa para decir, me dieron esto, yo como hombre, actúo como hombre, hace un reconocimiento, pero a ese nivel, cuando estás a esos niveles, tú tienes que hacer eso mismo que hacía el doctor Peña Gómez. Ese caso, por ejemplo, el de Estados Unidos, también confronta un conflicto de derechos, porque yo tengo un derecho a esa información mía de salud personal, al margen de ser un funcionario público, pero es como dice y es como nos sucedió aquí más recientemente, el caso de la enfermedad del expresidente Medina y la información que salía respecto a eso. Y creo que ha sucedido en muchas situaciones que implican ese límite entre lo que la prensa puede llegar a manejar, en lo que se puede especular a raíz de, porque se abren muchísimos frentes que tienen un impacto político. O sea, la misma muerte del doctor Peña Gómez tuvo un impacto político que cambió el curso de nuestra historia política en ese momento. El resultado fue Johnny Ventura. El resultado de una alcaldía. El resultado fue Johnny Ventura en la alcaldía. Y yo voy más allá. En el 2000 yo creo que no gana Hipólito Mejía la presidencia de esa forma si no fallece antes el doctor José Francisco Peña Gómez. En ese sentido, cambia el curso de la historia. Ahí precisamente iba un poco de por qué yo propuse el tema. Porque en el caso local, de lo que yo veo que es el experimento social... ¿Cuál es el tema, Ámbar? Los experimentos sociales en redes sociales es a lo inverso. Porque los experimentos sociales son como un bajadero para personas en una área en específica. Por ejemplo, tú no has visto una empresa alta que te diga, no, esto fue un experimento social. Porque son cosas que... ¿Qué es un experimento social? Lo hemos tenido. Hemos tenido ejemplos... te puedo citar el ejemplo. Correcto. Lo que pasa es que lo que ocurrió con lo del la película no fue un experimento social, fue un bajadero muy inteligentemente por los productores.
y aquí voy a ser muy polémico, porque ese es mi punto de vista, y lo aclaro, no del programa ni de ninguno de ustedes, entendieron que utilizando eso iba a funcionar y iba a bajar la presión que ocurrió con todo esto. Eso fue un stunt o fue un flash mob. Es como los flash mob cuando que se habla en un grupo y te comienzan a cantar y te hacen un show. Fue lo mismo. Un experimento social busca, lo primero es descubrir algún tipo de tema muy particular. Busca generar conciencia sobre un tema muy particular. Pero es que lo estamos usando para todo. Tienes que elegir quiénes van a participar en ese experimento. Ok. Y esos que participan en el experimento saben que son parte de ese experimento. Tienen que saber que forman parte Totalmente. del experimento. Y tienen un peso. Tiene que haber un nivel de ética profesional, porque tiene que haber después una conclusión de ese experimento social. Okay. Y aquí lo que vimos fue un programa, es como si entrase, Dios no lo quiera, entrase aquí alguien a robarnos. Yo lo que voy a hacer, le voy a dar el móvil, la cartera y llévatelo todo, no tengo ningún problema. Pero yo no estoy sabiendo que esto es parte de que vamos a estar haciendo un énfasis de que en una zona hay más robos o menos robos. O sea, no fue por eso. Fue para promocionar una película. Pero en ese sentido, no viene siendo un experimento social, pero la técnica no fue para un experimento. Por lo que yo te digo, un experimento social. Experimento social ha hecho Sirena, por ejemplo, con sus campañas de no violencia contra la mujer. Cervecería hizo el mar de plástico. Tú te levantaste un día en el Mirador y encontraste 1 kilómetro de botellas de plástico. Se han visto en el metro también. Entonces, ¿qué pasó? Ahí todo el mundo dijo, pero wow, ¿quién tiró todo esto aquí? ¿Y qué pasó aquí? Y entonces se calculó que eso es lo que se producía por hora, la cantidad de botellas por plástica. Entonces, al final concluyó que ¿en qué? Un esfuerzo de reciclaje. Al final lo que dio por todo esto fue que un grupo de empresas se reunieron y surgió surgió todo el reciclaje que hay ahora mismo, que hay empresas de agua. Pero hay que concluir. Se recogieron las reacciones de la gente respecto a eso. Para hacer notar de que faltaba conciencia de qué era lo que se producía. Entonces, Sirena lo sacó con Salimos en ese momento, Milagros, María Cela. Tú estabas, yo me acuerdo. Con un maquillaje. Pero mi propuesta del tema es precisamente por eso, Eduardo, porque yo creo que lo hemos cualquierizado, porque cualquier cosa que sale mal, le decimos que es un experimento social. Es que la viralización, el problema que pasa con todo esto es que todo lo queremos hacer viral. Entonces es forzado, deja de ser ya un experimento social. Sí, pero no, porque por el sentido que tú le estás el dando abogado y que yo lo tomé, Liranzo, para quien nos esté escuchando. Y eso ha pasado varias veces, cosas que se hacen con una finalidad X, que salen mal, que generan un ruido mediático y unas consecuencias que quienes lo hicieron no esperaban, y la respuesta es decir, no, mira, que esto fue un experimento social. Ok. Y es desacreditar el experimento, entonces. Exacto, porque no le interesa, no lo hacen con fin científico, como podría hacerse un experimento social X. Sucedió ahora con el tema ese de la película, que lo digo así de manera clara, eso podía generar una alteración del orden público. Para tú hacer eso, si es de cara a una grabación o demás, tú necesitas unos permisos. Tú estás en la vía pública. Tú generas todo eso. Tú tienes que documentarlo, pedir la permisología, igual que como si estuvieras grabando la película en sí mismo, porque eso también estaba siendo grabado con una finalidad. Pero otro intento de usar la excusa de experimento social sucedió con un caso de violencia contra la mujer. Ha pasado con varios casos de violencia. Pero reciente, y de personas del medio. Una presentadora, no soy muy asiduo de esos programas, no voy a entrar en detalle de qué programa o demás, pero una presentadora con un profesional del derecho que estaban grabándose discutiendo y teniendo un altercado. Fue la policía, se llevaron a la persona, después salieron diciendo, no, era un experimento social para concientizar respecto a esto. Ese experimento social, su consecuencia van con que esa persona creo que estuvo 1 mes o algo así en prisión preventiva, tiene garantía económica y tiene un proceso penal en su contra. Sigue con arresto domiciliario. Exacto, entonces, perdona que no tenía el detalle de las medidas que le habían impuesto. Y eso va muy de la mano con, 1, esa necesidad de viralizar, y 2, algo que a mí, cada vez que trato un tema parecido, le digo a la gente, especialmente en redes sociales, que entendamos que las redes sociales no son un metaverso. Lo que tú haces y proyectas en redes sociales tiene consecuencias. Cuando tú difamas a una persona en una red social, la injurias, tiene consecuencias. Cuando tú sales haciendo una denuncia falsa, tiene consecuencias. Entonces, nos hemos llegado a creer
que las redes sociales aguantan todo. ¿Qué consecuencia tiene el perjurio? Porque yo nunca he visto a nadie en este país sometido por perjurio. Nosotros tenemos el perjurio como figura. Per se no. No. Lo que pasa es que nosotros tenemos una división general respecto a ese tipo de temas, que ahora es un poquito más clara con la ley de delito de alta tecnología, que va por el tema injurioso, o sea, afectar a tu honor, afectar tu buen nombre, con la amplitud que eso tiene. Y dos, tenemos el tema de la difamación, que como concepto muchas veces, aquí todo el dominicano habla y hasta los mismos profesionales del derecho hablan de difamación e injuria, como que son dos conceptos iguales, individuales. Y no es así. Cuando se habla de difamación como concepto, ya estamos hablando de atacar al honor, pero indicando que determinada persona cometió algo que es reñido con la ley. Ok. También te afecta tu honor, tu buen nombre, pero ya tú estás diciendo, fulana de tal es una ladrona. No es lo mismo que decir, fulana de tal tiene una vida alegre. El segundo ejemplo puede ser catalogado como una injuria y el primero como una difamación. Pero vuelvo al tema, es que en ese camino, en las redes sociales donde todo el mundo cree que eso lo aguanta todo, que hay una libertad de expresión que no tiene consecuencias ulteriores, y no es así, debemos entender que hay consecuencias. Mírame. Y que no podemos simplemente excusarnos con que, mira, es un experimento social. Para nos hemos hecho expertos en hacer un videito pidiendo perdón después. Eso, perdón. Entonces, pero ¿qué para pasa? que sepan, esta información, sí hay una sola condena por perjurio a 8 años y fue a una joven. Y aquí pero Chanel tiene un punto aquí. Por dar un testimonio falso ante un tribunal. Este profesional está libre. Por eso era que quería hacer el contexto respecto a la forma de... Porque el perjurio, en ese concepto que tú señalas, es el que nosotros vemos en la película. En las películas, cuando alguien va usted jura como y bla, testigo, bla, 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 bla. no como imputado, porque el imputado tiene el derecho a mentir en un juicio. Si tú vas como testigo y haces ese acto de juramento, que antes se hacía... sobre la Biblia, ahí incluso se te hace la salvedad de que puede ser condenado por perjurio si se prueba que mientes en el juicio, para déjeme hacer un paréntesis. Caso la justicia. Pero es diferente, lo que quise señalar es que era diferente al perjurio como mentir sobre alguien que señalaba. Un paréntesis, y es que ese profesional al que te referías, con el famoso experimento social de violencia, está libre. Le variaron la medida. Pero yo voy a publicidad y me voy a lo siguiente. Tú tocaste el tema de las disculpas y yo me voy al tema de la credibilidad. ¿Cómo puede impactar este pseudo experimento social a un medio de tanto prestigio como el Nuevo Diario? Cuando volvamos, el experimento social. Que no sabía que iba a causar tanto aforo entre nosotros, porque está bueno fuera del aire. Muy bueno. Mira, tanto furor, tú dirás. Okay. Sí, bueno, sí, furor. Miren, está con nosotros Eduardo Balcácer. Ustedes conocen a Eduardo Balcácer, quien es un querido. Es un querido nuestro y es un experto en manejo de comunicación y crisis corporativa y manejo de crisis, y el abogado Chanel Liranzo. Otro querido. Queridísimo. Que dicho sea de paso, lo prestamos. O sea, Boli, no es tuyo, es prestado. Que conste que yo exigí tu presencia, yo dije a fulano. Entonces, claro. estaba la pregunta, Eduardo, ¿cómo puede impactar este pseudo experimento social que salió tan mal? ¿Cómo puede impactar la credibilidad de un medio al que le ha costado tanto ser creíble, como le ha tocado a cualquier otro medio? Y es suficiente con unas disculpas. ¿Cómo se resuelve esto a nivel de credibilidad? ¿Cómo impacta esto a nivel de credibilidad y si se resuelve? Bueno, es una pregunta bien compleja. Fíjate que tuvieron que sacar en portada al día siguiente, tuvieron que inmediatamente desligarse de todo ese tema, tuvieron que pedir las excusas, tuvieron que poner al director, a don Percio, que don Percio no solamente es director de un periódico, sino que preside organismos internacionales de libertad de prensa, a pedir todas las excusas del lugar. ¿Qué asumo que debe haber ocurrido? Bueno, pues deben haber conformado algún tipo de comité o un board o un grupo de filtro para futuros eventos,
porque lo que me dio la impresión es de que se juntó el interés de generar algo viral, de generar ese vox populi de que es un diferenciador que tiene este medio, un medio con una alta incidencia en el mundo digital, donde siempre son de los primeros en anunciar las cosas, y quisieron aprovechar ese momento para generar algo que se viralizara, que se hablara de ellos, que fuese en una parte con su medio, con la parte de la unidad móvil, pero pienso que al final pues fue un boomerang que les jugó muy mal. Eso hace mucho daño al medio, porque es que es una estrategia de marketing interesante, pero que muy mal ejecutada. ¿Cómo le queda? ¿Qué cicatriz le deja eso al medio? Bueno, fuiste parte de un mensaje completamente negativo, mal recibido, que no fue para lo cual tú pensaste que iba a ocurrir, sino que fue todo lo contrario, que generó reacciones de las autoridades, que generó reacción hasta el mismo presidente de la República. O sea, tú no quieres ser parte de algo que genere un elemento negativo hacia tu medio. Más el impacto internacional. Una cosa, más el impacto. Yo te comentaba fuera del aire que a mí cuando me preocupó fue cuando vi esto, digo, somos un país de turismo, somos un país de inversión extranjera, que lo que vendemos hacia afuera es la paz social, donde vendemos una estabilidad en sentido general, política y social. Óyeme, cuando salen estas cosas y las publican en cadenas internacionales como F, pues eso le hace mucho daño. Y era como estábamos hablando fuera de aire hace un rato, ¿cuánta gente se quedó con la percepción de que esto sí ocurrió? Pregunta. Porque el boom fue el hecho, el suceso. Pero después nos hemos hecho expertos en grabar videitos pidiendo perdón. Y no solamente o mandando un tweet pidiendo perdón. Y eso no reconstruye. Eso. No el reconstruye, tema de las no es desde suficiente. El punto de vista legal, el tema de las disculpas. No es suficiente, no es políticamente correcto, ni es suficiente para poder reconstruir todo el daño que tú has hecho. Porque lo que pasó en eso es un daño al país, un daño al ambiente público. Ese día estábamos consternados todos. Fue un sentimiento completamente fuerte. Entonces, si al final tú me dijeras nadie recuerda la película. Que la conclusión es que es un tema para elevar la conciencia sobre los temas de seguridad del país, nosotros notamos ese nivel de asalto en un canal, señores. Somos un país en desarrollo, somos una ciudad aquí hay muy raterismo. Grande, y hay mucho raterismo, hay mucho robo, cierto, un cristal del carro, pero no más de ahí. La gana. Pero ese tipo de crimen organizado, de este tipo de forma, que venía de Ecuador reciente. Ustedes se acuerdan de las ejecuciones en Ecuador y del asalto a un canal de televisión. Pregunta. Sí. Por ahí iba mi duda a Chanel y también se la vuelvo a Eduardo. Yo o cualquier ciudadano a pie que se sienta afectado por ese experimento social, entre comillas, puede entablar un proceso legal porque me sentí afectado. Esa es una. Y dos, que puede ir para los dos. ¿El perdón lo aguanta todo? Mira, lo primero es teoría básica de la responsabilidad. Sí. Todo hecho que genera un daño es pasible de responsabilidad, de ser reclamado en daños y perjuicios. Aún sea psicológico. Aún sea psicológico. Yo puedo reclamar. No, porque no es aún sea psicológico. El impacto especialmente trauma, el psicológico. Sí, no, te claro. lo digo porque hay mucha gente que puede decir, no, porque tú eres un showcero y eso puede haber sido algo que levante emociones. De tragedias y de también tragedias que han generado consecuencias Estrés psicológicas postraumático, son claro. temas de bromas pesadas. Uh-huh. De eso hay decisiones internacionales, muchos casos que se han dado donde bromas pesadas se han salido completamente de control y han provocado infartos, Claro. accidentes, ese mismo tema, personas que no le llega, como decimos, por el mismo tema del ciclo de la noticia, de lo que se hace viral, porque lo viral es el supuesto atraco, no la persona dando las disculpas. Y las disculpas son válidas para resarcir siempre y cuando sean aceptadas por aquel que ha sufrido el daño y suficientes. Te aseguro que las disculpas procesos no se hicieron virales. No, es que es normal que en los procesos, por ejemplo... Eso que tú planteas, que sean aceptadas y que sean suficientes. Claro. Es normal en los procesos penales, por ejemplo, que se llevan por temas de difamación o injuria, que se incluya, ya sea por acuerdo o por la misma decisión, que aquella persona que difamó o que injurió a otra haga disculpas públicas.
Yo he visto casos de que se publique la disculpa en el periódico durante una semana, o que se publique en todos los periódicos de circulación nacional, o que se hagan las disculpas muchas veces en el mismo medio, como que de la misma forma, pero eso es suficiente si la persona lo acepta. Entonces aquí estamos hablando de algo que se viralizó. Entonces el universo de personas que podíamos ser afectados por eso es muchísimo más amplio. Entonces, ¿de qué forma esas disculpas van a resarcir el posible daño a todo el universo que afectó? Eso es muy complejo. Es muy complejo, y volvemos al mismo tema de la conciencia. Para generar, yo sin ser publicista ni nada por el estilo, una campaña de expectativa para una película, llegar a esos niveles y jugar con el orden público, porque volvemos. Y ponía un ejemplo. Sobre todo esa parte, jugar con el orden público. Si alguien que iba pasando ahí veía este atraco en curso y disparaba a esa persona. Y se generaba un problema para él por provocarle un daño a una persona, pero también la respuesta de... El fin de haber hecho esto era un fin de posicionar una película. Sin embargo, la ola de críticas acabó con esa iniciativa. Yo le voy a preguntar como un inexperto en esos temas. Esa mala publicidad. Es mala publicidad. Eso de que hablen de ti aunque sea mal, yo no soy de esa corriente. No soy de esa corriente. No soy de esa corriente. Y fíjate que hablan muchísimo de presidentes americanos como Trump, y tú no quieres a Trump de socio, por ejemplo, por decirte una cosa. O sea, eso de hablar mal o de generar ese ruido, al final yo creo que el ruido que yo genere sea un ruido positivo. Un ruido que genere dejar un residual que quiera ir a ver la película, que comente de la película, que le dé comentarios, que sea parte hasta que me involucre en la conversación de manera positiva. Pero este tema negativo, lo que hablábamos hace un rato, el comunicador, por elevar el tema del Día de la Mujer, se puso a hacer comentarios en contra. O sea, hay ciertas cosas que hay que cuidar mucho, porque el fin que estamos buscando puede verse opacado por la ola de críticas. Si esto hubiera funcionado bien, no tiene que salir el productor a pedir perdón y a decir que es un experimento social. El productor, se hubiera entendido perfectamente. El director del medio. Si hubiera entendido perfectamente que era una dinámica que buscaba, como al principio les decía, tiene un fin, los que participan saben, hay toda una medición para saber, y hay una ética dentro de ese proceso. Mira, tú hablando de eso, me acaba de llegar a la mente algo que pasó, no sé si ustedes se enteraron, que le pasó al equipo de Carlos Durán. Ellos estaban grabando en la calle y uno de los chicos como que le tiró un beso a una persona que estaba. Esa persona los persiguió y le sacó un arma. O sea, ellos terminaron en el destacamento de la policía del Mirador. Pero no es un experimento social. Pero no es un experimento. Pero mira el experimento social. Uno positivo. ¿Se acuerdan cuando la gente se tiraba el cubo de agua? El Ice Bucket Challenge. Todo el mundo hizo ese challenge. Y tú veías ahí a presidentes, a Zuckerberg haciéndolo, artistas haciéndolo, porque era para elevar una conciencia sobre una enfermedad. Entonces al final todo el mundo se filmó tirándose al cubo del agua. Pero había una conclusión. Al final había que perseguía que hubiese más ingresos, porque parte de tu seguir y hacer el challenge generaba ingresos para esa investigación de esa enfermedad. Pero además la puso en el mapa. Entonces eso es un experimento interesante. El resto son lo que llamamos en mismo publicidad un stunt. O sea, se hizo un montaje o los flash mode estos que se hacían con la música, que tú estabas en una plaza y empezaban a bailar un grupo y tú te terminabas metiendo a bailar o no, pero ¿qué perseguía? Un producto, lanzar una línea aérea o celebrar el triunfo de alguna copa del mundo de fútbol o algo muy comercial. Pero yo siempre lo que voy a recomendar en este tipo de cosas es tener el cuidado de que el fin que estoy haciendo al final es el fin que estoy persiguiendo, y que la ola de críticas sea lo que prime, que fue lo que ocurrió en esto. Hubo más críticas, nos sentimos ofendidos muchas personas, hubo cantidad de opinión, generó que personas tan serias como Don Percio tengan que salir a pedir disculpas. Y mira, se vale. Lo interesante es que el medio dio la cara, pidió excusas, dio toda la explicación, sacaron eso en portada, que si fue suficiente o no, no lo sé. Ahí Chanel tiene un punto, no sé si fue lo suficiente, pero generó una incertidumbre durante 24 horas que no fue positivo. Y eso es lo que yo pido a las marcas, a los eventos, a todo el mundo, a que tengan el cuidado de recurrir a una técnica de marketing como esta, que es muy buena, pero
analizando muy bien los riesgos que pueden generarse si no se logra al final. Okay. Y con cosas de las que tienen conocimiento, porque unas personas que estén grabando una película, a menos de que haya sido una película animada y que haya sido todo en estudio o lo que sea, estuvieron grabando en vía pública y saben que para eso se necesitan de permisos, se necesita de tener acordonado el espacio. ¿Por qué? Porque tú puedes alterar el orden público. O sea, la infinidad de cosas que pudieron haber pasado Yo lo que digo deben llamarnos a la reflexión sin tener que llegar a la tragedia, como muchas veces nos pasa. Que tenemos que esperar que pase algo muy grave para empezar a hacer conciencia respecto a esas consecuencias, no solo las jurídicas, sino las materiales directas que pueden tener estos experimentos. ¿Tú sabes sociales. qué es lo más preocupante de todo esto? La brevedad de nuestra memoria. Ahorita se nos olvida y vuelve a aparecer otro experimento. De cualquiera, porque vuelve a aparecer otro. Y qué importante que nosotros sepamos que, como dijo Chanel, el perdón no lo aguanta todo. Entonces, ahí, Eduardo, cuando se decida una marca, decida hacer un experimento social, tiene que poner muy en cuenta el riesgo de si hace, como dicen los gringos, un backlash. O sea, totalmente. Que se te dé rebote. Pero es que existen muchos mecanismos para tú poder hacer algún tipo de experimento social o de STOM o de evento o de actividad que tú quieras. Hay diferentes anillos que tú puedes testear si la idea se va a recibir o no. Empezando por tus propios empleados. Venga a ver, ¿qué opinan? A ver cuál es la reacción. Después tienes tus abogados. Tienes cantidad de personas para tú hacer la prueba ácida. Que me enseñaron hace mucho tiempo. Tu prueba ácida. Yo la voy a pasar a un grupo de personas que son más críticos que yo. Porque la idea creativa puede ser chulísima. Pero puede haber un impacto a la marca. Hoy, toda esta parte de reputación tenemos que verla como un activo financiero. No como una marca chulita, registrada y que gana premios. Es un activo financiero. Cuando vendes una operación, el activo financiero de tu marca tiene un peso. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado cómo tú gestionas todo esto. Entonces hay numerosos. Incluso puedes hacer focus group. Puedes, de una manera comercial, testear eso y saber cuál es la receptividad antes de lanzarlo. Obviamente, en esto se tomaron muchos riesgos. Se asumió que iba a ser recibido como lo que era. Se asumió que la memoria histórica, nos acordábamos de aquel asalto funesto, de ver a Freddy en su programa hablando de la iglesia, el padre aquel que trabajaba también en televisión, trabajando y metiendo, y el tipo llamando. O sea, muy pocas personas se acuerdan de ese suceso. Súmale que ahí hubo un par de muertos en ese proceso, donde se tomó una decisión de ejecutarlo. Yo no cuestiono si la policía tuvo o no tuvo la razón. No. Pero fue un suceso que marcó a la República Dominicana de manera muy fuerte. Y que nos tuvo en vilo. Sí. Nos tuvo en vilo. Es la única vez que ha pasado algo así, ¿verdad? Ha habido robos de bancos, pero de ese tipo nunca. No. Y yo no sé si ustedes... Era médico él, ¿no? Era un médico con unos problemas económicos. Su esposa trabajaba en esa sucursal. Se puso una máscara y llegó. Y al final, como es un galeno, era un médico, es una persona con una conciencia muy diferente, otra sensibilidad. Tenía la costumbre de usar mascarilla, por eso lo de la máscara. Sí, entonces ¿qué pasa? Creo que era cirujano o anestesiólogo. Al final decide, salir de aquí, voy a escapar. Y la policía al final entiende que o analizó, no me quiero hacer especulaciones de eso, porque fue un suceso. Pero fue un momento muy delicado para el país, donde el país estuvo en vilo, donde estuvimos preocupados. Yo no sé si tú recuerdas, para despedirnos, yo no sé si tú recuerdas qué película se exponía. ¿Qué película se proyectaba ese mismo día? En aquel momento, no me acuerdo, ¿no? Ok, yo te lo voy a decir antes de despedirnos. Tarde de perros. Tarde de perros, Tarde de perros, que era un asalto a un banco de Al Pacino. El de Al Pacino, claro que sí, con el hermano de Al Pacino en El Padrino. Gracias, con Robert De Niro. Gracias. Wow, qué memoria. Sí. Gracias, Chanel. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Eduardo. El tiempo siempre se nos hace corto. Ay, sí, se fue demasiado rápido. Nos juntamos con ustedes el lunes, si Dios quiere. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde. Chao.